La Universidad de La Serena les ofrece una cordial bienvenida a todos los asistentes a la sala de exposiciones de nuestra Casa de Estudios Superiores. Informamos a ustedes que en caso de emergencia, en primer lugar, se ruega mantener la calma y posteriormente hacer uso de la salida de emergencia que se encuentra señalizada en la parte posterior de la sala y que indica la evacuación por las escaleras que conducen a la zona de seguridad del recinto ubicado en el patio del campus Ignacio Domeyko. Adicionalmente, solicitamos que apaguen sus aparatos celulares o lo dejen en modo silencioso. Además, les recordamos que está prohibido comer y beber en el recinto. Esperamos que tengan una grata jornada. Muchas gracias por su atención. Académicos, estudiantes, señoras y señores, la Universidad de La Serena, a través de su Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión, agradece la presencia de los asistentes a esta segunda conferencia del ciclo Psicología y Sociedad Contemporánea, organizado en conjunto con el Departamento de Psicología de esta Casa de Estudios, desde sus inicios en el año 2012. Este ciclo tiene como objetivo acercar la psicología a las personas que no tienen formación especializada, donde académicos del Departamento de Psicología exponen sus temas de investigación en un lenguaje explicativo y útil para todas las personas interesadas en los contenidos psicológicos. Les comunicamos que al final de la exposición daremos un tiempo para realizar una ronda de preguntas. Nuestra conferencia se titula ¿Qué entendemos por salud? ¿Cómo la cuidamos? Será dictada por la doctora Susan Galdames Cruz. La académica planteará una reflexión sobre el significado del concepto salud en nuestra época, con una mirada de prevención y promoción de la salud. Se planteará un escenario de barreras que en general de la población debe enfrentar para desarrollar un estilo de vida saludable. Por último, se analizarán algunos mecanismos psicológicos que aporten a mejorar el autocuidado de la salud integral. Nuestra conferencista es magíster en Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora de la misma universidad y actualmente se desempeña como académica del Departamento de Psicología de la Universidad de La Serena. Dejamos con ustedes a la doctora Susan Galdames Cruz, académica de nuestra Casa de Estudios Superiores. Hola, no sé si se escucha bien, Claudio. Buenos días, gracias por venir. Vamos a ver. La presentación que voy a hacer se relaciona con un área específica de la psicología, que es la psicología de la salud, y en este caso le puse como apellido promoción de estilos de vida saludables. Voy a partir preguntando en forma abierta, antes de pasar como a analizar los conceptos, ¿qué es la salud o qué es estar sano? No sé si hay algún comentario. ¿Cuándo uno sabe que está sano? ¿Qué significa para cada uno? O cuando alguien le pregunta, ¿cómo está su salud? ¿A qué se refiere? ¿Qué le preguntan? ¿Y alguno de los participantes tiene alguna idea? ¿Sí? Ya. Se refiere, ¿cierto?, a los dos elementos importantes de la definición, el cuerpo y también la mente. ¿Ya? ¿Alguna otra idea de estar saludable? Ya. Mente sana y cuerpo sano, como dice también. Bueno, en general, todos tenemos una idea de lo que es salud. Digámoslo o no, hemos tenido experiencias de estar sanos y experiencias de estar enfermos. Y de ambas vamos aprendiendo y vamos guardando ciertos significados, digamos que son los más inamovibles, porque es algo que nosotros vivenciamos. También hemos leído o hemos ido al médico que nos ha hablado de conocimiento científico respecto a alguna variable corporal, algún síntoma,
¿cierto? Tenemos ideas, ya sea en la televisión, en algún programa científico, y vamos desarrollando ciertas creencias, ¿cierto? Como cuando encontramos que algunos tratamientos sirven, otros no, ¿cierto? Tenemos una serie de creencias asociadas a la salud. Y también tenemos todas las tradiciones, ¿cierto?, que nos indican cómo estar saludable, que es la herencia, ¿cierto?, más de conocimiento popular, que nos dice que hay que tomar una agüita, ¿cierto?, que hay que tomarse una copita de vino después de almorzar, ¿cierto?, una serie de recomendaciones que, sin saber de dónde, las hemos ido escuchando y las hemos ido heredando. También se ha visto que la variable género importa, o sea, para los hombres y las mujeres la salud significa aspectos distintos, los énfasis son distintos, y también a través de las distintas edades vamos significando, vamos comprendiendo y mirando la salud de una manera distinta. Entonces, cuando me puse a investigar lo que es salud, me encontré con que las personas hacemos distintas cosas pensando en cuidar nuestra salud. Desde mis estudiantes que me decían, yo me cuido, no carreteo tan extremo, que era una forma de cuidar a lo mejor su salud. Otra persona podría decir, yo me levanto todos los días y llevo ejercicio. Mientras otra persona podría decir, yo me cuido en mi alimentación, aunque sé que fumo. Trato de fumar menos. Y eso también digo que es cuidarse la salud. Todos hacemos algo pensando en cuidar nuestra salud, sin embargo, los resultados a veces no son los que realmente esperamos. Entonces me puse a pensar en las definiciones y miré hacia atrás. En la tradición del desarrollo de las civilizaciones siempre ha estado presente este cuestionamiento del ser humano respecto a este estado de bienestar. Por ejemplo, las culturas antiguas, tenemos que en China el concepto de salud es un concepto que se parece al de armonía, digamos, donde está en base a estos elementos, madera, agua, fuego, tierra, metal, que debiesen estar en armonía y que si se produce un desequilibrio de estos, tenemos la enfermedad. En la India, la medicina plantea también que debe haber un equilibrio de fuerzas que son, me parece que son relacionadas al macrocosmos, o sea, no son internas solamente del ser humano, sino que estarían en otras sustancias. La cultura helénica también se refiere a elementos de cosmos y también a una suerte de equilibrio que se le denomina isonomía, hablando de la preponderancia que tengan algunos elementos, por ejemplo, frío, caliente, húmedo, seco, eran las cualidades de los elementos que tenían, digamos, según este autor, ¿cierto?, en la época helénica. Otras más que saqué porque me llamaron la atención, de la cultura greco-latina, donde hubo varios pensadores que eran filósofos, se dedicaban a investigar, hacían distintas labores. Para Pitágoras, que es el que veía, ¿cierto?, a través del concepto de número, que era importante, ¿cierto?, analizaba y decía que la salud sería una especie de armonía del cosmos y que ¿cómo se obtiene la salud? Mediante la mesura. Había que medirse respecto a las distintas acciones. Empédocles propone una esfera de amor que mantiene la cohesión y armonía, la misma armonía que citábamos antes, de las sustancias esenciales. Él habla de amor y odio. La enfermedad estaría asociada a esta emoción, digamos, o este sentimiento de odio. Este otro autor habla de la mezcla proporcionada de los humores corporales, ¿cierto? Ya empiezan a atribuirse los atributos de salud a distintas partes que son internas del cuerpo, versus otros autores que hablan de que la salud individual está subordinada al bienestar del universo. Los estoicos eran los que creían que debían sufrir su suerte, por así decirlo, y si ellos se enfermaban, ellos creían que tenían que soportar la enfermedad porque en alguna medida, en un orden distinto, en un orden cósmico, había, digamos, un proceso que estaba explicando esa enfermedad. Ya avanzando en los años, en la escuela de Salerno, donde la tradición médica tiene, digamos, uno de sus orígenes importantes,
Hipócrates y digamos, algunos otros hablaron de la salud asociada a higiene. Y empezó toda la línea, ¿cierto?, de que la limpieza y la higiene podría mejorar la salud de la población. Después, recién en el siglo XIX, este autor empieza como a leer desde lo científico, era un médico, pero recién la salud entra al campo de lo científico. Antes estaba muy asociado a la filosofía y a otras ciencias. Entonces, y ve este autor, por ejemplo, que ya la salud no estaría solo en el organismo, sino que estaría en la interacción del organismo y su ambiente. Y ahí surgen varios autores que empiezan a ver que el entorno en el que viven las personas tiene mucha importancia para conceptos de salud. Y también se empieza a hablar de la salud a nivel de la comunidad, ya no solo la salud pensando en una sola persona, sino que a nivel macro, y se empieza a hablar, por ejemplo, de homeostasis social, digamos, un equilibrio, por así decirlo, la salud de una comunidad completa. Y ya en el siglo XX, a mediados del siglo XX, la Organización Mundial de la Salud establece, ¿cierto?, un principio, una carta, digamos, donde dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y también social, no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. ¿Sí? Ahora, esta definición, que hasta aquí está presente, es la que tienen a la base todos los programas de salud que muchas veces nosotros conocemos. Ahora, las implicancias del concepto vamos a irlas viendo, porque cuando el profesional de salud conversa con nosotros para darnos algunas recomendaciones, está haciendo una serie de supuestos que a lo mejor podemos estar de acuerdo en esto, pero cuando eso pasa a los patrones de vida recomendables para la salud, a veces tenemos diferencias. Por ejemplo, de acuerdo al concepto de salud que recién vimos, en Chile existen algunas recomendaciones oficiales, por ejemplo. Estas son las guías para la vida saludable, donde recomiendan, en términos alimentarios, consumir 3 veces al día productos lácteos, comer al menos 2 platos de verdura y 3 frutas de distinto color al día, comer legumbres 2 veces por semana en reemplazo de la carne, comer pescado mínimo 2 veces por la semana que no sea frito, preferir alimentos con menor contenido de grasa saturada y colesterol, reducir el consumo habitual de azúcar y sal y tomar de 6 a 8 vasos de agua al día. Yo no sé si los que estamos aquí analizamos lo que comemos y cumplimos con los estándares, digamos, de alimentación. No sé, capaz que sí, pero son difíciles, o al menos la percepción, ¿cierto?, es de que es difícil cumplir. En términos de actividad física, camina, dice, como mínimo 30 minutos diarios. Realiza ejercicio de estiramiento, prefiere recrearse activamente, realiza pausas activas durante el trabajo, realiza ejercicios 30 minutos 3 veces por semana, adaptando la intensidad al nivel personal. Y esto otro plantea en lo específico respecto al consumo de tabaco, porque es algo que en Chile, digamos, preocupa mucho, que es exigir ambientes libres de humo, no empezar a fumar, ¿cierto?, informarse respecto a los efectos del tabaco y dejar de fumar si es que uno en este minuto está fumando. Ahora, tanto la guía alimentaria como la de actividades físicas establece una serie de indicadores. Ahora, ¿cómo nosotros lo llevamos a nuestra vida? Ahí está el problema. Porque sabemos y tenemos acceso a muchas guías, e incluso es difícil entre guías, porque cuando yo me puse a ver qué es lo ideal para recomendar como estilo de vida, me encontré con que también hay algunas diferencias. Por ejemplo, en España, la recomendación de actividad física diaria es de 60 minutos, no de 3. Añaden el equilibrio emocional como importante, como de los ejes mayores. Hablan de balance energético, que eso es entre lo que uno come y gasta de energía. Enfatizan las técnicas de cocina, que sean, digamos, saludables, y el agua recomendada es de 4 a 6 vasos al día.
O sea, ya hay algunas variaciones entre las mismas recomendaciones científicas o las más especializadas. Entonces, cuando nosotros encontramos esta definición de estilo de vida y nos preguntamos qué tengo que hacer para estar sano, ya es difícil, ¿cierto?, elegir cuáles son los lineamientos que yo voy a seguir. Y más encima, ya sea los programas de televisión, los matinales, ¿cierto?, que traen especialistas, dan también sus consejos por su parte. Y por otra parte tenemos una serie de suplementos alimenticios que están asociados, ¿cierto?, a estas personas que están felices, ¿cierto?, y se ven atractivas físicamente, y que nos hacen pensar, chuta, yo no estoy tomando estos suplementos, entonces parece que para estar sano tengo que tomar una serie de cápsulas, hay de todos los formatos, ¿cierto?, hoy en día polvos, licuados, ¿cierto? Está la idea de que con nuestra alimentación común no basta. Entonces es difícil tomar decisiones respecto a nuestro estilo de vida. Entonces, ¿qué es un estilo de vida saludable? Más o menos tenemos la idea por los lineamientos, sin embargo es algo que tenemos que seguir definiendo para cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿Quiénes deben definir los estilos de vida? Eso lo abro aparte de los profesionales digamos, del Ministerio de Salud. Se le pregunta a la población misma, por ejemplo, ¿qué pasa con las tradiciones? ¿Qué pasa, cierto? Por ejemplo, algo que pasó y que tiene que ver con las tradiciones en Chile es el desincentivo al uso de la sal, por ejemplo. Cuando el Ministerio, ¿cierto?, hizo por así decirlo, una recomendación de disminuir la sal, muchas personas venían con una historia de vida en la que a uno no le puede faltar sal en la casa, ¿cierto? La dueña de casa cuando cocinaba sin sal era algo, por así decirlo, que tenía un significado cultural determinado y que no es fácil cuando el gobierno dictamina una recomendación llevarlo a la práctica. Al menos en mi experiencia con pacientes hipertensos, uno de los puntos más complicados es la disminución de la sal. Yo traté también de probar las cosas sin sal para entender mejor a los pacientes y créanme que es muy difícil. No imposible, pero sí, y tiene que ver, como le digo, con las tradiciones. Ojo con los alcances éticos y las influencias económicas y políticas que hay detrás, porque, como les decía, respecto al tema de los suplementos, o el mismo tema de la sal, del pan y otros alimentos, incluso de la comida chatarra en general, no solo importa, por así decirlo, el valor nutricional que tienen, sino que son un elemento de la economía. Entonces, por así decirlo, hay intereses que están a la base también de las recomendaciones médicas que se pueden hacer sobre distintos tipos de alimentos o formas de vida. Ahora, como les decía, sabemos, más o menos tenemos idea de qué es lo que tenemos que hacer para cuidar la salud. Pero ¿cuál es la situación actual de los estilos de vida de los chilenos? Por parte del Ministerio, esta publicación dice que Chile es el tercer país con el estilo de vida menos saludable en América, eso incluyendo Estados Unidos y México, que son los dos peores. Entonces, Estados Unidos y México, y después viene Chile, con un 80% de sedentarismo, de personas que no hacen ningún ejercicio, y 50% de sobrepeso en la población mayor de 15 años. Esta es una mirada rápida a las estadísticas. En Chile se hace una encuesta de salud cada ciertos años, se hizo una en el 2003, una en el 2010, y ahora el año pasado, y se está, digamos, terminando los análisis, no están publicadas las estadísticas del 2016-17, donde se miden los porcentajes, han ido mejorando, sin embargo aún se mantienen. Por ejemplo, el sedentarismo de 89 pasó a 88 y ahora mejoró, creo que a 80, sin embargo todavía 80% de sedentarismo es muy alto.
Tenemos la diabetes que aumentó, no sé cómo se va a manifestar en esta última encuesta. En general tenemos muy malos indicadores de salud que están asociados, todas estas cosas están asociadas a estilos de vida. Bueno, ahí quiero destacar que generalmente el estilo de vida, aquí tenemos en el rango bajo, hay un 35% de obesidad. Esto es obesidad, es más grave que el sobrepeso, por así decirlo. El 35% en el nivel que tiene nivel educacional o nivel socioeconómico, en este caso bajo, versus un 18% en el alto. Hay varios indicadores de estilo saludable de vida que muestran que las personas más pobres viven peor, digamos, en términos de cuidar su salud en forma cotidiana. Así también en el ejercicio, ¿eh? No quise mostrar tanto gráfico, pero bueno, esta es la tabla general que muestra cómo a través del tiempo, del 2006 al 2015, las autoridades lo que hacen es destacar la baja del 7%, sin embargo, todavía, como les decía, mantenemos en un 80% de sedentarismo, indagando un poco en las cifras, como les decía, la gente más pobre tiene menos acceso a realizar actividad física y peor alimentación. Respecto del consumo de alimentos, aquí están los colores, indican distintos niveles socioeconómicos. El naranja es el alto hacia el bajo, que es el café. Entonces, en términos, y es la proporción de cumplimiento de la recomendación de la guía alimentaria. Esta guía que veíamos inicialmente, entonces, menos de un 20% de la población toma el agua que está recomendada. Lo que más es el consumo de fruta, que el 60% de la población, pero la población de un nivel socioeconómico alto, y un 40% la de nivel socioeconómico bajo. Los lácteos, aquí yo creo que un 35%, y va bajando menos del 20%. Aquí el consumo de legumbres es un poco más alto en los niveles socioeconómicos más bajos, que es como algo bueno, digamos, que tenga. Y el consumo de pescado es claramente también mayor en la población que tiene más recursos económicos. Entonces, en resumen, el principal problema de salud a nivel mundial ya no son las infecciones, ¿cierto?, que fueron controladas por el desarrollo de los antibióticos, y varias, ¿cierto?, enfermedades que antes eran epidemias, que se controlaron por las vacunas y otros desarrollos tecnológicos. Sin embargo, las enfermedades crónicas que están asociadas, se llaman crónicas no transmisibles, ¿cierto?, que están asociadas a los estilos de vida no saludables, todavía siguen siendo un desafío para el mundo, digamos, no solo para nuestro país. Y estos estilos de vida saludables, obviamente que están asociados a factores psicosociales. Hay varios que se conocen, ¿cierto?, que influyen en que nos cuidemos más o menos. Sin embargo, en el caso de la psicología, particularmente, una de las áreas fuertes de investigación ha sido asociado a variables que tienen que ver con el pensamiento. O sea, cómo nosotros a través de lo que pensamos influimos o no en la conducta y el comportamiento de salud. Entonces, ya se reconoce que nuestra forma de pensar se relaciona en cómo nos cuidamos. Sin embargo, en un primer instante podríamos pensar que como tenemos tanta información en Internet, en la televisión, o sea, nadie podría decir que no tiene acceso a la información sobre cómo cuidarse. Sin embargo, eso no implicó que mejoraran las tasas, ¿cierto?, de salud o las mediciones respecto a la conducta saludable. ¿Por qué? Porque la relación entre cómo pensamos y cómo actuamos no es una relación directa, sino que es una relación bien compleja. No basta tener conocimiento sobre cómo cuidarse. Incluso hay médicos que, de los pelambres que en el mundo médico escuché, era que en el congreso de cardiólogos siempre hay un grupito que se van escondidos a fumar, porque una de las cosas peores para el sistema cardiovascular es fumar. Pero aún así, siendo médicos, igual hay algunos que fuman. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esta brecha entre lo que se piensa que es bueno y lo que se implementa en nuestra vida cotidiana? Entonces, aquí tenemos un señor que piensa
que salir a correr es súper bueno, que él se vería guapo, que estaría más feliz, ¿cierto? Y esto lo piensa, pero está viendo tele, ¿cierto? En su sillón cómodo, cambiando, digamos, haciendo zapping, solamente ejercitando su dedito. Y podemos ver que hay muchos quizás de los que están acá que tienen ideas, ¿cierto?, favorables con cuidarse, ¿cierto? Es bueno, no hay que fumar, están todos de acuerdo. Pero cuando llegan a la casa, parece ser que se quedan igual ahí sin llevar eso a la práctica. Entonces, entender esta situación es un desafío para los modelos teóricos. Lo que yo voy a hacer es hacer alguna lectura de los principales modelos que están reconocidos hoy en día en psicología de la salud, dando explicaciones que partieron desde cómo explicar la enfermedad, no la salud, porque generalmente lo que parte en psicología también es una perspectiva de lo negativo y después vamos tratando de pensar más positivo. Entonces los modelos teóricos de la psicología de la salud que elegí son tres, voy a decir 3 o 4. El primero que quiero reconocer es un modelo que se llama, de distintas formas, pero etapas de cambio, del señor Appiglio Prochaska, que dice que la motivación es algo importante para el cambio conductual. Entonces, por ejemplo, hacer ejercicio. Si una persona está en una etapa de precontemplación, quiere decir que no ha pensado siquiera hacer ejercicio, que no se interesa respecto al ejercicio, ¿cierto? Una persona ajena a esa situación, a esa conducta. Pero después, cuando la persona empieza a considerar relevante el cambio conductual, ya entra a, ¿cierto?, una mayor motivación. Sin embargo, se puede quedar ahí nomás. Hay otros que siguen hacia la preparación, o sea, empiezan a pensar algo. O sea, una de las formas en que se mide esto es decirle a la persona: ¿usted en los próximos 3 meses pretende hacer ejercicio? ¿Cree usted que va a hacer ejercicio? Porque una cosa es estar de acuerdo que es bueno hacer ejercicio, pero otra cosa es ver si realmente yo ya tengo algún nivel de preparación. Me preparé, por último me inscribí en el gimnasio, son los que llegan hasta ahí, ¿cierto? Que pagan el gimnasio y no van nunca. O se compran la máquina, ¿cierto?, de hacer ejercicio y la tienen en la casa, al menos se preparó, ¿cierto? Algunos incluso llegaron a usarla. Pero también, más allá de la acción, lo que se espera es llegar a un nivel motivacional que garantice la mantención de la conducta y además se esperan recaídas, por lo tanto se espera que hayan formas de recuperar el nivel de acción. Este modelo sirve para todas las conductas de salud, por ejemplo, tomarse los remedios, cuando uno primero piensa que no tiene ninguna necesidad de tomarse remedio. Por ejemplo, si yo tengo el azúcar alta o, qué sé yo, la presión alta, puedo estar aquí, pero después puedo ya empezar a entender o empezar a ver que sí, parece que yo voy a necesitar un remedio, por lo tanto me voy a ir a inscribir, ¿cierto?, al consultorio, voy a ir al médico, me los voy a tomar y cómo me los voy a seguir tomando también es un asunto importante. En síntesis, este autor plantea que no nos cuidamos, o esa brecha del señor que está sentado, ¿cierto?, se explica porque no tenemos la motivación adecuada, y generalmente eso se asocia a que valoramos más son más importantes los contras, o sea, todo aquello más negativo, que los a favor. O sea, siempre tomamos decisiones sopesando dos situaciones. Una, si yo salgo a correr, bueno, eso tiene tantos beneficios, pero en este minuto, por así decirlo, lo que yo estoy sintiendo es más inmediato, que es el estar aquí tranquilito, qué sé yo, calentito, ¿cierto? Si salgo a caminar, va a ser frío afuera. Eso para mí es un contra, ¿sí? Y los beneficios de eso son a más largo plazo. Entonces, en ese minuto, nos quedamos sentados, porque son más, digamos, es menor la valoración de lo que nos mueve hacia la conducta. Hay otro modelo de un autor, Appiglio Leventhal, norteamericano,
que dice que cada vez que es un modelo cognitivo-conductual, donde cuando nosotros sentimos una amenaza en nuestro cuerpo o un síntoma, nos duele, nos da una puntada al corazón, nos duele la guata, inmediatamente generamos una idea, una representación de que lo que nos pasa, de la enfermedad y qué tenemos que hacer. Si amanezco, por ejemplo, con la garganta un poco, ¿cierto?, inflamada, inmediatamente genero una idea de, esto debe ser porque ayer, ¿cierto?, tuve frío y no llevé la chaqueta. Uno inmediatamente tiene idea, pero esto se me va a pasar, o no, voy a tener que tomar remedio, ¿cierto? Cada uno de nosotros genera en forma espontánea, sin tener que ser médico, una idea de la causalidad y de la consecuencia que tiene nuestros síntomas. Así también de si es tratable, de cuánto va a durar, ¿cierto? Y si es que es preocupable o no. Una vez que tengo una idea de lo que me está pasando, hago un plan de acción. Por ejemplo, si me duele la cabeza y yo carreteé el fin de semana, a lo mejor digo, esto es efecto, ¿cierto?, del carrete. Entonces, el plan de acción puede ser tomarme un paracetamol, no sé lo que tomarán los muchachos que salen y les duele la cabeza. Pero si yo siento dolor de cabeza y tengo una idea de que es un tumor cerebral, voy a pedir urgentemente, a lo mejor, hora al médico para que me saquen un escáner, ¿cierto? Cada uno, asociado a la representación, tiene un plan de cómo actuar, cómo hacerlo, y además tiene, por así decirlo, a la conducta de autorregulación, que sería efectuar la acción para ver si se acaba el dolor de cabeza en este caso. O sea, tomar medicamentos, ¿cierto? Ir a control médico, todas esas son acciones que hacemos en forma lógica y que el individuo es el que, por así decirlo, es gestor de su propio proceso de salud-enfermedad. Leventhal habla que el sentido común también, por así decirlo, promueve el autocuidado. La diferencia está en que a veces las creencias que tienen los médicos, las enfermeras, ¿cierto?, el personal médico, no son las mismas que tienen las personas comunes y corrientes, digamos, del mundo no médico. Y esa discordancia, esa es la que muchas veces no nos permite cuidar. Según este modelo, que ha sido bastante probado en términos de análisis científico, cuando la representación de enfermedad se da de una cierta forma, se espera que la acompañen ciertas conductas. Por ejemplo, todas las enfermedades, los procesos, digamos, corporales que no tienen registro, o sea, que no tienen síntomas, cuesta más comprometerse con la acción. Por ejemplo, cuando uno tiene hipertensión, se tiene que mantener tomando los medicamentos para toda la vida. Y uno no se siente enfermo, a no ser de que algunas personas lo asocien, ¿cierto?, a que me subió la presión, pero la verdad es que el registro no se puede tener. Entonces uno sin sentir nada debe seguir el tratamiento. Y eso, por así decirlo, hace que esta enfermedad silenciosa sea difícil de cuidar y que siga siendo muy peligrosa, al menos en Chile, todavía es muy peligrosa. Cuando uno tiene asma y tiene crisis asmática, sí se echa se toma todos los remedios, pero ¿qué pasa? Cuando se le pasa la crisis y no se siente mal, ausencia de síntomas, deja de usar el inhalador porque es caro, ¿cierto? Empieza, por así decirlo, a decaer todo lo que son las conductas de autorregulación. Y eso es porque yo en mi mente tengo una representación, ¿cierto?, de que la amenaza bajó. Sin embargo, tenemos que tener, por ejemplo, en el caso de la enfermedad celíaca, cuando uno come gluten, en el minuto no le pasa nada. A algunos pacientes sí, a algunos pacientes no les pasa nada, pero tienen que estar con la convicción de que esto es un tóxico para mí. Todas las alergias alimentarias que no tienen una respuesta inmediata, solamente a través de, en vez de tener un síntoma somático, debiesen, por así decirlo, asumirlo como una información relevante y significativa. Entonces, según este modelo, al haber ausencia de síntomas o que no se requieran señales corporales, o sea, si yo encuentro que estoy bien, que como yo vivo estoy bien y no tengo ningún registro que tenga un problema, es difícil que me esfuerce en hacer conductas de autocuidado y preventivas. ¿Por qué? Porque además son
diferidos en el tiempo. O sea, yo estoy hoy día pensando en gastar en salud, ¿cierto? Que voy a beneficiarme a futuro. No todo es para hoy día, sino que a futuro. Entonces, esa mentalidad también cuesta, por así decirlo, incorporarla en algunas culturas. Sobre todo, por ejemplo, estamos hablando de tipos de pensamiento más comunitarios que se enfocan más en el beneficio, como hoy en día, en el fondo también se nos... Esto como decía en la propaganda de las compras del Cyber Day, decía, compra hoy, consume hoy, ¿cierto? Siempre, y te dicen, pagas después, digamos, no te preocupes por eso. Sin embargo, el endeudamiento en Chile es una también de las problemáticas que más está preocupando. Entonces, también otras ideas respecto a la salud, por ejemplo, baja preocupación específica por perder la salud. Sobre todo en la población joven existe esta idea que es normal, digamos, en el desarrollo, que a mí no me van a pasar esas cosas. Y que es sana, porque en realidad sería feo levantarme todos los días con la idea de que me puede pasar algo. Sin embargo, sabemos que hoy en día la esperanza de vida es cada vez más larga. Sabemos que tenemos por así decirlo, un futuro donde vamos a usar el mismo cuerpo, ¿cierto? Pero al ser jóvenes no nos proyectamos suficientemente y no invertimos el cuidado necesario, ¿cierto?, para el futuro. La siguiente teoría, que parece un poco complicada, pero que es una de las más fuertes, que es actitudinal, o sea, en el fondo trata de predecir si las personas se van a cuidar o no, por ejemplo, la salud. Si yo quiero predecir si voy a hacer o no ejercicio, esta teoría dice que tengo experiencias de haber tratado de hacer ejercicio, he hecho ejercicio, y eso me generó una serie de creencias que pueden ser más importantes o menos importantes, de acuerdo, digamos, cómo se generaron. También voy a tener información que yo leo, ¿cierto? Voy a tener amigos que me dicen, oh, si hacer ejercicios después, voy a tener una serie de creencias acerca de, y una actitud acerca del ejercicio. Pero además voy a tener una idea de qué es lo que los demás piensan que se debe hacer, si está bien o no cuidarse, ¿cierto? Y también voy a tener una motivación por complacerlos o no, porque los demás me vean como una persona, ¿cierto?, que se está haciendo ejercicio. Además, inmediatamente tengo una idea de si yo puedo o no hacer ejercicio, qué tanto controlo yo la conducta, ya sea hay variables externas, digamos, los costos, por ejemplo, o puedo decir, mira, si yo en realidad nunca he sido buena para el ejercicio, así que haga lo que yo haga, nunca me va a resultar. Entonces, esta teoría muestra que cada vez que nosotros pensamos en una conducta de salud, inmediatamente se despliegan actitudes, una idea de lo que se usa o lo que está bien en términos sociales, y de si yo voy a poder hacerlo o no. Y además, esto se acompaña de una intención conductual. O sea, si yo estoy dispuesto a hacer o no esfuerzo, ¿cierto?, por llegar a hacer ejercicio. Ahora, el detalle está en que puede que yo tenga una actitud positiva, favorable a tener un estilo de vida en general como variable. Sin embargo, esto no resulta en términos generales, sino que para cada conducta específica. Entonces pasa que muchas personas tienen una idea de que es muy bueno cuidarse la salud, pero incurren igual, siguen fumando o comen a veces sano y a veces insano, ¿cierto? O sea, transgreden algunos de los lineamientos, algunas de las áreas del estilo de vida saludable. Como el típico ejemplo es del partido de fútbol del sábado, ¿cierto?, de los machos que terminan como, me han contado, con una chela, ¿cierto?, y con un asado. Entonces todos los beneficios del ejercicio al parecer se contradicen con esto otro. Entonces, claro, o uno o lo otro, ¿cierto? Pagan los que pierden, pero todos nos beneficiamos, ¿cierto?, de la comilona. Entonces, en términos de la conducta general, estilo de vida como en general,
tendríamos que descomponerlo en distintas áreas, incluso porque una de las áreas que yo más he investigado es en la toma de medicamentos, ¿sí?, por hipertensión. A veces la persona tiene una actitud general que no le gustan los medicamentos, ¿sí?, pero a veces acepta un medicamento. O por ejemplo, para la tiroides dice, bueno, en realidad este medicamento es diferente, yo no tomo remedios, pero sí voy a tomar esto, ¿sí? O al revés, tengo una actitud como positiva respecto en general a los remedios y hay uno que yo no me voy a tomar. Son situaciones, ¿cierto?, que se explican en función, ¿cierto?, de que la conducta específica es la que se logra explicar a nivel psicológico. Bueno, también hay un tema que es, creo yo, bien cultural respecto a la asociación de algunas conductas al placer, ¿cierto?, al festejo. Por ejemplo, me tocó analizar lo que pasa en septiembre en nuestro país. Ya se sabe, o sea, ya empiezan a decir antes de septiembre que subimos como 4 kilos, creo que durante las fiestas patrias. Yo trabajé con enfermos hipertensos descompensados y de verdad estaba todo hecho para que los pobres recayeran. No podían comer nada, no podían, que el vino, ¿cierto? Y no hay una cultura de cuidado. O sea, el que trabajaba, tenía un señor que era guardia, me decía, yo no puedo ir al asado porque no me van a dejar un pedazo sin sal, sino que el asado se hace con harta sal, ¿cierto? Me van a dar vino, o sea, y si yo no, o sea, al final tenían que, ¿cierto?, ausentarse y no participar. ¿Qué pasa con el diabético? Hacemos un cumpleaños familiar, sabemos, invitamos a la abuelita, invitamos a la tía que son diabéticas y no tenemos un pastel para ellas. Y es muy difícil que el diabético diga no, digamos. Y más encima, como la tradición sureña, aquí no tanto. Cuando a uno le ofrecen algo y uno dice que no, la gente se ofende. Entonces es muy difícil en el contexto cultural nuestro, ¿cierto?, mantener algunas conductas de autocuidado. Y para eso el cambio no solo tiene que ser individual de nuestro pensamiento, sino que el pensamiento social, el pensamiento colectivo, ¿cierto? Bueno, las principales conclusiones que tengo para que podamos analizar algunas consultas es que es importante reflexionar en forma crítica sobre cómo definimos la salud, sobre cómo definimos el estilo de vida y ser transparentes. Ojalá cuando conversamos con los profesionales de salud respecto a lo que yo estoy realmente dispuesto a hacer o no. Porque también pasa que el modelo biomédico tradicional es de que a uno le dicen qué hacer y uno debe agachar el moño, ¿cierto? Y muchas veces uno sabe que no. Por ejemplo, en el caso de la nutricionista, ella les da unas pautas de salud, ¿cierto?, de lo que uno debe comer. En base a cálculos que hace nos mide, nos pesa, y nos dice, ya, usted va a comer esto. Y mis pacientes me decían, yo me voy con la hojita para la casa, pero yo sé que no voy a cumplir eso. La enfermera igual, cuando les preguntaba, ¿se ha tomado todos los remedios? Sí, me he tomado todos los remedios. Entonces hay una situación de un control que muchas veces no es real. Entonces, en la medida que discutamos con nuestros médicos, ¿cierto?, que a lo mejor, mire, yo estoy preocupada por este efecto secundario o yo preferiría, ¿cierto?, hacerlo de esta otra forma, podemos llegar a tratamientos más realistas de las enfermedades crónicas, ¿sí?, o de nuestro estilo de vida. Y ojo también con qué es lo que queremos, digamos. O sea, si los estándares, yo hice una investigación con un grupo de seminario en la carrera de psicología y le preguntamos a los jóvenes profesionales recién titulados qué era para ellos la salud y cómo se cuidaban. Y una de las cosas que ellos nos decían que igual importa el verse bien. Sin embargo, verse bien a veces está asociado a estar saludable y a veces no tanto. Porque a veces uno bajó de peso porque tenía depresión y realmente fue como que todo el mundo le dice, oh, estás regio, te ves estupendo. Y resulta que la pobre ha estado deprimida hace varios meses. Entonces hay una asociación de la imagen con el estar sano y no necesariamente es así, digamos. Y por otra parte, las influencias económicas, que son, algunas tienen que ver con nuestras propias decisiones. Por ejemplo, hoy en día
peor problema, digamos, a nivel de la infancia es la obesidad infantil. En Chile, digamos, es muy preocupante. Y ustedes ven que todas las conductas de consumo de alimentos están enfocadas a hacer que los niños sean los que deciden qué comer, digamos. O sea, hoy en día los niños van al supermercado y toman de la leche que tiene esa que con ese monito, digamos, y no toma otro. Y los papás andan buscando en otro supermercado hasta encontrar eso. ¿Por qué? Porque el tema del consumo los ha comprometido, ¿cierto? Las familias, por así decirlo, han empezado a elegir en función de otros criterios que no solamente son los nutricionales. Y por último señalar, estamos haciendo también con el otro grupo de seminario que sigue, entrevistas a familias inmigrantes, porque así como los niños chilenos tienen el problema de la obesidad, quisimos ver qué pasa con los niños que llegan a Chile y cómo se adaptan respecto a la alimentación. Y efectivamente todo lo que nos han devuelto es que los niños latinoamericanos que llegan a Chile conocen aquí los dulces, la bebida, todas las comidas chatarra, más cotidianamente, digamos. O sea, en los otros países la usan, sin embargo, en forma más en los festejos. Toman más jugo, ¿cierto? Tienen más espacios de comida, digamos, casera. Y los niños, obviamente, los niños inmigrantes llevan, por ejemplo, sus colaciones que son preparadas en su casa y se sienten un poco diferentes, o en realidad más que nada a veces los molestan, o en realidad es curiosidad, no sé, que no les gusta llevar la comida ya de casera. Ellos quieren llevar comida chilena y por lo tanto van a subir de peso igual, porque se sienten diferentes con sus propios preparativos, digamos. Bueno, entonces, una reflexión importante respecto a qué es lo que es salud para nosotros, y más allá también, si es que se puede ser saludable en un entorno no saludable o en circunstancias insanas. O sea, hay mucho del modo de vida hoy en día que nadie que lleve ese estilo de vida puede ser saludable, y nosotros esperamos dentro de esos márgenes ser saludables. Entonces es una incoherencia. Yo creo que ahí son reflexiones más profundas que no solo implican las conductas de salud, sino que las prioridades vitales, digamos, en general. Y respecto a los modelos psicológicos, solo terminar diciendo que nos dan luces sobre cuáles son las barreras que debemos superar en formas individuales, ¿cierto? Podemos tratar de explicar la conducta de salud respecto a los modelos que hay. Sin embargo, todavía queda por seguir investigando en la promoción de conductas saludables, porque mucho de eso, insisto, está hecho mirando a las personas que ya tienen enfermedades. Sin embargo, es un área donde queda todavía, hay algo de investigación, pero es incipiente. Cómo nosotros podemos comprometernos mejor en estilos de vida saludables, cómo aumentamos el consumo de agua, cómo cada una de las conductas en las que queramos comprometernos, ¿cierto? Tener una idea de cuáles son las barreras que voy enfrentando para poder, ¿cierto?, alcanzar al menos un nivel que me deje tranquilo conmigo mismo y que no tenga que estarme autojustificando, digamos, que también fue un resultado de una investigación nuestra. Todos tenemos, ¿cierto?, una idea de lo que no estamos haciendo bien para cuidar nuestra salud, pero generamos inmediatamente autojustificaciones, digamos, como que sí, lo que pasa es que estoy muy estresado porque en la universidad tengo pruebas, entonces no puedo estar pensando, digamos, en dejar de fumar si resulta que tengo estrés. O sea, tenemos una serie de, no, es que no voy a salir a caminar porque tengo la rodilla mala, entonces me puede doler. Siempre tenemos autojustificaciones, ¿cierto?, que nos dejan tranquilos, mientras muchas veces estamos como el señor que está sentado, ¿cierto?, viendo tele, mientras sabemos que hay cosas que tenemos que hacer y no estamos haciendo. Eso. Comentarios. Me gustaría saber un poco la impresión de las personas que nos visitan, que no son de la universidad, o no sé si son o no de la universidad o fueron. Justamente para que si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, te va a desplazar una señorita para hacer algunas preguntas hacia la profesora
Si alguien quiere hacer alguna consulta, algún comentario, o explicarse, o dar su punto de vista. Tiene la libertad de acción para realizarlo. Solamente una reflexión. Toda la conferencia estamos de acuerdo. Pero el problema es que nosotros vivimos en un medio en que estamos bombardeados por el consumo. Porque aquí lo que pasa es que está en existencia el ciudadano consumista. Entonces, las grandes compañías, digamos, que empezó en Estados Unidos, invierten cualquier cantidad de dinero en la propaganda para poder integrar ese consumo. Y es muy conocido, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos cuando los niños no comían snack y apareció Popeye. Entonces, como todos querían ser igual que Popeye, comían los snack. Ahora la cosa se invirtió. Entonces las grandes compañías, lo único que les interesa es ganar dinero. Entonces hay un modelo en que a las personas, por un lado, debe tener la literatura de lo que es bueno, le hace bien para la salud. Pero tiene el bombardeo de la televisión. Y usted puede ver, por ejemplo, cuando los equipos de fútbol van con un logo de campeón de crisis. Entonces uno dice, entra en la contradicción lo que está ahí en juego. Vos querés ser jugador como los castiqueros, que como se que está. Ese es el mensaje. En los supermercados, estratégica donde ponen los productos. Y que, de paso, contratan a psicólogos para que estudien la mentalidad de estos profesionales. Estudio de mercado, hacen marketing. Para las personas consumir. Y en ese sentido, la única herramienta que, por los pocos análisis, digamos, de ese tema que he tenido, termina siendo la capacidad de toma de conciencia o la conciencia crítica, ¿cierto? De yo darme cuenta que lo que me están diciendo es una contradicción. O sea, si cuando, por ejemplo, muestran, no sé, por alcohol, un licor, por ejemplo, de alto contenido cierto calórico, y muestran una niña flaca, qué sé yo, tomándose, hay una contradicción. Lo más probable es que si tú tomas eso mucho, no vas a terminar siendo bella, digamos, como esa niña, no te vas a ver así, digamos. Entonces, al nosotros despertar la conciencia crítica, podemos ser consumidores informados al menos, aunque es una lucha contra la corriente, pero... Porque estaban los gráficos. Entonces, el consumo, digamos, masivo está precisamente enfocado a las personas que no tienen conocimiento. Las personas que tienen conocimiento van a tener un consumo por reducido. Entonces, ahí es donde está económicamente, las grandes empresas invierten más dinero en la promoción del producto que en la producción misma. Entonces es muy difícil poder estar consciente. Las personas conscientes no les interesa porque son los medios, les interesa la masa. Es por eso que en Estados Unidos, por ejemplo, la obesidad más grande está ya enfocada, donde está el consumo, solamente una razón. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, reflexión, comentario? Bueno. Han llegado a la convicción de que se puede, ¿cierto?
Le felicito, porque eso es difícil, ¿cierto? Bueno, con esta última reflexión agradecemos a nuestros invitados y especialmente a todos quienes nos acompañan hoy por la confianza de aceptar la invitación de contribuir a incrementar la formación y desarrollo humano de profesionales, académicos, estudiantes y público en general. Antes de concluir nuestro encuentro, queremos agradecer su asistencia y los dejamos invitados para la próxima conferencia titulada Atención Plena, Meditación, Ciencia y Aplicaciones, que se realizará el 28 de junio en esta misma hora y en este lugar, dictada por el académico del Departamento de Psicología de la Universidad de La Serena, señor Mauricio Cerda Veroiza. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias.